Buenas tardes, les habla Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Conductividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Voy a hablarles en este momento sobre tos. Vamos a descodificar la tos, teniendo en cuenta que pues la tos es una explicación desde el mundo emocional que repercute el mundo corporal. Entonces, vamos a tener en cuenta que esto viene primero de ese más allá, ¿cierto? Pero que empieza en ese mundo visceral, en ese mundo emocional que afecta a nuestro universo. Y es común que todos tengamos inconvenientes emocionales. Lo no común es que nos quedemos anclados en un evento que fue posiblemente traumático o posiblemente nos afectó mucho y no nos hemos dado cuenta y está presente sabiendo que es del pasado. Entonces, existen muchas razones, muchas formas de que nuestro organismo se exprese de una manera insistente, puede ser por mucho tiempo o puede ser en periodos que aparece esa tos o no hablando de la tos, sino de esa emoción que nos está afectando y que se expresa con algo en el cuerpo. Puede ser tos, puede ser un dolor, puede ser ansiedad, etc. Entonces, en el caso de la tos, en momentos que se puede estar presentando o por largos periodos. Entonces, en este momento los vamos a invitar a que escuchen esto como reflexión, donde vamos pues como a saber algunas causas que son posibles dentro de toda esa cuántica humana que causa la tos emocional, pero nos vamos a ir un poco a lo físico. Nos vamos a meter en ese plano metafísico, en ese plano más allá de lo concreto, ¿cierto? Que es lo físico. O sea que nos vamos a ir a algo un poco abstracto, pero que es entendible desde la reflexión, desde el discernimiento personal, a ver qué es lo que nos está sucediendo. Muchas personas, cuando uno está estudiando toda esta ciencia de emocional, pues nos dicen, nos enseñan, nos transmiten que cuando uno tose, ladra, o sea, es un símbolo, es una metáfora. Quiero decir algo, pero no lo he dicho, o sea, quiero expresar, pero no expreso. Entonces uno dice toso, toso y toso, y hasta dónde en mi mundo del pensamiento, en ese mundo allá, pues ese pensamiento está afectando lo que es mi organismo, desde las emociones, desde ese cerebro emocional, que puede ser visceral también, pero está tocando un chakra, que es el chakra de la garganta. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros guardando? Que quizá hemos tratado de expresar y no lo hacemos, o expresamos y no nos lo permiten. O sea, ya vamos a expresar y llega, y la persona a quien le vamos a expresar no me deja expresar y yo de una vez me bloqueo. O personas, ¿no? Me bloqueo porque es como cuando uno va a decir la verdad a alguien, puede ser a la novia, puede ser a la mamá, puede ser a un jefe, y va a expresar y automáticamente
ya uno se da cuenta que para qué expresa si ni siquiera van a escuchar. Entonces, esa energía de esa problemática de que yo quiero decir algo, es una energía, es electricidad, si pudiéramos decirlo de esa manera. Y eso se acumula en algún órgano o en alguna parte del cuerpo, pero viene desde ese interior y se va acumulando, se va acumulando, y eso está afectando mi ser en esta dimensión. O sea, ya un ser físico, y puede estar causando enfermedades respiratorias o dolores de cuerpo, porque lo que yo quiero expresar, que no puedo expresar, pues de alguna manera me está causando dolor, ¿cierto? Recordemos que cuando uno tose mucho, 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 tanta energía hay de desgaste físico que uno puede estar perdiendo oxígeno. Cuando uno pierde oxígeno de tanto gritar, de tanto toser, es como decir de tanto ladrar, y cuando nosotros no estamos entrenados a hablar, pues no deja entrar el suficiente oxígeno. ¿A dónde? Al cerebro. Y ahí cuando no hay oxígeno en el cerebro, es cuando uno se puede desmayar. O sea que esto, de lo que estoy diciendo es un caso real, ¿no? Que de repente cae. Entonces, es un problema emocional que está reprimido en interior personal, y ahí es donde uno intenta, porque hay tantas posibilidades que tenemos que descubrir cuál es esa causa. Si uno tose, son problemas muy internos. Si uno tose, recuerden esto, son problemas internos. O sea, son los que causan esa tos. Son problemas que están allá guardados. Cuando uno estornuda, el problema no es interior, sino viene del exterior. Para no confundirnos, ¿cómo explicar esto? Los problemas, por lo general, uno siempre dice que vienen de afuera, ¿cierto? Ah, no, es que es él, ella, ellos, nosotros, vosotros, etcétera. Pero uno nunca dice, posiblemente yo pueda ser el problema. Entonces, ahí es donde, cuando uno tose, hay algo que me compete a mí y no a los demás. En este caso, ¿qué es? Que no puedo expresar y el problema es mío, porque no me atrevo a expresar. O sea, el que fuera, él no tiene la culpa que yo no exprese. Ahora, cuando uno estornuda, el problema es externo. O sea, es cuando yo quiero expulsar una persona o una cosa o una idea que me está molestando. El estornudo es como expulsar, ¿no? Quiero sacar a esa persona de mi vida, etcétera. Entonces, aquí ya identificamos algo importante, que la persona que tiene una tos, no lo vemos como asegurado o como verdad absoluta, sino como posibilidad, que eso es lo que compete en la cuántica, posibilidades. Entonces vamos a dejarlo como una posibilidad, que cuando uno tiene una tos muy reprimida, muy agotada, muy seca, muy guardada, pero que me ahoga, entonces tengo que revisarme, porque hay algo que yo tengo que empezar a cambiar. Si es por la falta de expresión, pues entonces ahí es donde yo tengo que empezar a ejercitarme en la expresión. Con prudencia, siempre digo yo con prudencia, porque
Uno puede expresarse y hacer daño, puede expresarse y hacer daño. Entonces, a nivel emocional y según pues los expertos de, digámoslo así, los que han estudiado muchos casos sobre eso de la tos, nos dicen que en ese interior que yo tengo algo guardado, esa energía ahí acumulada, hay como un desánimo y de acuerdo a la tos, crónico. O sea, puede que tenga un problema hace ya mucho tiempo y no lo he podido superar. Es como tener inconvenientes y yo en silencio guardo esa problemática y no le doy solución. Son esos pleitos silenciosos. Un ejemplo, yo hice un negocio. No quiero que en la casa se enteren de mis negocios, porque de pronto he tenido pérdidas y a mí me da pena decirle a la gente, a mi familia, que perdí. Un ejemplo. Y perdí y nunca expresé esa pérdida de un negocio. Y en la casa todos saben que yo soy un exitoso, etcétera, etcétera, y mentiras porque los negocios no van bien. Entonces yo, por guardar ese pleito, por tener oculto mi secreto, nunca cuento y eso se me convierte como en algo que me carcome porque no puedo expresarlo, ser libre. Y eso se me convierte en un conflicto muy interno y me da miedo o pena o lo que sea comentar que el negocio de hace 3 años ha sido un fracaso. Un ejemplo, ¿no? Y toda la gente sabiendo o creyendo mi mentira que yo estoy muy bien en mi negocio. Yo por pena callo. Pero eso me crea cierto inconveniente, cierto dolor, cierto temor a hablar, temor a hacerme descubrir. Y uno pues muchas veces está anclado ahí y no le da solución. Un ejemplo, no pasó nada. Ya pasó el tiempo, nunca supieron que en ese negocio me fue mal. Pero voy a tener futuros negocios igual. Y ese pasado, por no expresar, por no compartir, por no desahogarse uno sigue haciendo negocios y siempre silencioso. Y el temor a que uno vuelva a fracasar, pues eso se convierte en esa energía que se va acumulando, porque siempre estoy con la duda que me vaya bien, que me vaya mal, más bien, con la duda, o creo que ya me va a ir mal por la misma experiencia, pero nunca expreso y me quedo siempre con ese guardo. Entonces, ahí es donde uno empieza a desarrollar esos síntomas de tos. Hay que expresar, hay que como ser uno mismo por el bien de uno, con prudencia, compartir sus, entre comillas, dolores emocionales. Ahora, uno dice, pero ¿cuáles son los síntomas de tener algo reprimido, no? En este caso que estamos hablando de la tos, que uno no expresa, pues son tos, si se dicen toses, no sé, o es una tos muy brusca, eh, tan brusca que tiendo a ahogarme. O sea, mm, hago ruido al toser, ¿cierto?
el aire que está pasando por la garganta hacia la boca y etcétera, etcétera, es ruidosa, eh, se escucha como que mis pulmones, se sabe que estoy irritado, pero no tengo explicación todavía, porque de pronto no he identificado qué es lo que me causa esto. Me irrita es eso que yo no tengo respuesta por qué me sucede, y empieza como a irritar esas vías respiratorias, o sea, las vías respiratorias, porque hay mucho roce, ¿cierto?, de aire, y ese roce pues mantiene los pulmones como si tuvieran una sustancia, como si tuvieran, ¿cómo decir?, algo que yo quiero sacar, pero que está pegado ahí. Ese algo que yo quiero sacar, pues tiene que ver con eso que yo no he identificado, de pronto porque me falta ser más sincero conmigo mismo, sabiendo que es un problema mío por la tos, pero no logro transmutar. Entonces ahí es donde uno aconseja que definitivamente hay que empezar uno a hacerse un examen interior con toda la sinceridad, qué es lo que me está afectando a mí, porque nunca he expresado, por qué no expreso, cuál es el temor, a perder, a que no le crean a uno. Y en ese examen interior, nosotros tenemos que empezar a que los órganos no empiecen a afectarse por seguir guardando esa energía que no me tiene en paz. Entonces, como la tos tiene que ver con el tema respiratorio, y el sistema respiratorio es vital, de todos los sistemas que tenemos son vitales, pero el sistema respiratorio en este caso es vital porque al no gestionar bien el oxígeno, pues, ¿qué pasa? Entre menos oxígeno, menos respiro y más posibilidades de desmayo. Claro, porque el oxígeno, el cerebro no oxigena, hay un colapso. Y recordemos que todo lo que nos pasa es porque tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Muchos dicen, oiga, pero ¿por qué yo tengo esto? ¿Por qué me duele un pie? ¿Por qué yo tengo asma? ¿Por qué? Si nosotros logramos aprender desde eso que estamos padeciendo, superamos eso que padecemos, o sea, se cura, en otras palabras, ¿cierto? Y empezamos como a lograr una autosanación. Nosotros somos, nosotros somos herramientas. Las palabras son como el ejercicio de la herramienta. Cuando uno llega a la reflexión y logra descodificar todo eso que estoy diciendo, o que nos han dicho otros, o que ya uno en esa experiencia de descodificar o de entender a los, pues logra uno como empezar a ayudarle a que saque ese algo que tiene que expresar y que por mucho tiempo no ha expresado. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer. Porque dirán, por el miedo, como lo dije antes, por el problema que pueda generar hablar. Ahora, cuando yo digo seamos expresivos, no quiere decir seamos imprudentes, ¿cierto? Hay gente que dice, yo soy así y punto. Yo soy así y punto. Ahora, uno tose, tose, tose y mucha gente tiene repercusiones como la pérdida de sentido. O sea, se caen. Cuando uno se cae, se desmaya,
Es uno de los símbolos, si pudiéramos decirlo así, donde para yo evitar lo que quiero decir, para evitar ese gran problema que me representa un peligro, me quedo quieto. Uno cuando se siente en peligro, o un animal, aunque nosotros somos animales, pero somos animales con conciencia, un animal cuando siente miedo, ¿qué hace? Ataca, sale corriendo, se queda inmóvil o se une al bando del atacante. Son las cuatro posibilidades. Una de las posibilidades cuando uno tiene mucha tos sin saber por qué y se desmayó de repente, es porque no expreso, me siento en peligro, no es peligro de muerte, pero para el inconsciente es un peligro fuerte. Por lo tanto, yo tendría que, o sea, el inconsciente diría así más o menos, para no hablar, me paralizo, o sea, pierde sentido. Automáticamente ya no va a hablar. ¿Por qué? Porque nadie le va a preguntar, ¿cierto? Esos son códigos que el cuerpo utiliza cuando hay algo reprimido en nosotros. Ese algo que me irrita, ese algo que yo quiero decir, pero en última no lo digo. ¿Por qué? Porque de pronto de niño también a uno no le permitieron expresar, por ejemplo, cuando uno le dice es que es bruto, porque opinó o se burlaron, entonces ya uno se bloquea. Eso es dentro de unas posibilidades que sean de niñez, ¿no? O uno se siente que no tiene ese derecho de expresar con fuerza porque no se siente ubicado en ese contexto donde vive o donde trabaja. Pero al último, el inconsciente lo que hace es generalizar, ya no importa si es en el trabajo, si es en el hogar, si es en un problema con al reclamar una plata o es por estudio, no. Inconsciente lo que hace es pues empezar como a qué, a crear unos mecanismos de defensa para no hablar porque yo me siento sin derecho o porque también en algún momento expreso con tanta fuerza porque algún día fui muy expresivo, muy explosivo, que no me trajo sino mayores problemas. Y recordemos que esa tos, la tos seca, que no tiene que ver con flemas, porque no va a expulsar a nadie, las flemas es para defenderse de unos organismos que vienen del exterior, en este caso como es seca. Entonces, como es seca, tiene que ver con la autoridad. O sea, hasta dónde yo soy tan independiente que la autoridad me cuesta. Sí, respeto la autoridad, claro, pero me cuesta seguir figuras de autoridad. Cuando uno llega a ese grado, uno es la autoridad. O sea, somos difíciles de... Ahí es donde la persona con todo es difícil de qué? De bajar la cabeza porque cree que se está sometiendo, porque de una u otra manera traduce que uno tiene la razón y que el otro no me va a someter, porque es mi verdad. Y como es de autoridad, no soporto autoridades, aunque las respeto. Hay otros que no respetan, claro. Entonces uno sí tiene que empezar a buscar cómo beneficiarse a través de la expresión, cómo beneficiarse pues sin mayor inconveniente desde esa interiorización, donde yo tengo la capacidad como autoridad principal de empezar a revisarme,
desde esa desierto que uno llama, que es como una reflexión interior. Yo solo en mi interior me voy a un desierto solo, solo y digo, este soy yo. No, no como el que dice, usted no sabe quién soy yo. Pues no lo va a saber, y mucho menos él que no lo conoce a uno. Pero sí uno tiene que tener la capacidad de autocriticarse para mejorar. Cuando se autocritica y dice, oiga, de verdad yo soy como muy reacio a la autoridad, muy reacio a que me obliguen, muy reacio a que se siente sometido. Y uno no acepta otras opiniones posiblemente. Entonces, el cuerpo es un sistema, el cuerpo es un sistema muy inteligente y manda órdenes. Si se comunica desde ese interior con el corazón, allá puede decirle a uno ese corazón, ese idioma del amor. El corazón es el símbolo del amor propio, también hacia los demás. Le dice a uno, sea más tolerante, más flexible, exprese, acuerde, concilien, saque del otro lo mejor que pueda, pero dele también al otro lo mejor de sí mismo. ¿Por qué hablo yo de el estornudo cuando hablo de tos? Porque es que el estornudo hay veces viene como acompañada con tos en algunos casos, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice el exterior estornudo. Achis. Quiero sacar a alguien volando de mi presencia. Tos. Es algo de mi interior. Eso es para que lo recordemos porque es importante. O sea que en este caso de la tos, ya identificamos que no es problema de los de afuera. La tos es algo que tú tienes guardado, que hay que descubrir. Entonces, en ese desierto que tú vas a hacer de reflexión, te vas a descubrir dentro de lo que hablé de la autoridad, ¿cierto? Dentro de lo que dije de qué será lo que yo tengo ahí que por muchos años me da miedo expresar. Un ejemplo, uno puede ser muy expresivo entre hombres, pero entre mujeres será igual. Si yo identifico que se me dificulta expresar a las mujeres, pues ahí va, ya identificamos una de las causas, ¿cierto? ¿Qué podríamos dar como posible solución? Pues cada vez que empiece como uno a, más bien que aparezca ese, esa expresión de tos, de repente, ¿qué podríamos hacer? Entonces en ese momento, pues hacer como una regresión. ¿Qué es lo que estoy viviendo hace unos minutos? ¿Con quién estoy? ¿Qué, en este momento, qué estoy viviendo en los últimos 10 minutos, media hora? ¿Qué estoy viviendo para que me dé tos? Estoy viviendo tristeza, estoy viviendo angustia, estoy viviendo rabia. Y así todo lo que uno identifique. Observar, o sea, no quedarse concentrado en la tos. Porque si uno se queda concentrado en la tos, pues nunca evalúa. Es como cuando uno prepara un arroz. Siempre me queda salado. Entonces, en el momento en que voy a echar la sal, yo digo, siempre me queda salado. Es un ritual, el arroz lo hago siempre igual. Siempre me queda salado. Entonces, en ese momento me detengo. O en la problemática del arroz, sino, menos sal. En ese momento en que esos pensamientos pasan por el pasado,
y evalúo rapidito del arroz salado, pues empieza uno a observar en los pensamientos de su pasado que tiene que echar un poquito más de sal. Reflexionó, aprendió. Si sigue igual como un autómata pensando en el arroz, en hacerlo, salir del caso de la preparación, pues siempre le va a quedar salado porque nunca va a descubrir la causa, que era mucha sal. Entonces los pensamientos a uno lo guían, lo guían. En estas soluciones nosotros tenemos que empezar como a vivir plenamente, y cuando uno dice vivir plenamente, ¿qué es? Es ser uno mismo, expresar sin miedo, arriesgarse a lo que sea, sin desatar una problemática porque es peor, por eso es que la prudencia, pero por lo menos que exprese. Duélale a quien le duela, pero siempre y cuando tú tengas argumentos para expresar lo que vas a decir, porque no es expresar por expresar. Y cuando uno toma esa conciencia de eso que le está pasando, de eso que me irrita, de eso que me hace toser, de eso que quiero pero no lo puedo decir, no lo expreso, o no soy tolerante ni conmigo mismo y no acepto que me llegue una información que pueda mejorar lo que yo creo, o sea, no tolero que alguna persona, o pues que todos somos autoridad, en últimas, todos somos autoridad, que esa persona con autoridad me diga, oiga muchacho, o se me está equivocando, no eres nada tolerante. Entonces, cuando alguien de afuera le dice a uno, eres intolerante por cualquier cosa, eres muy radical en tus creencias, pues no quedarse uno callado, sino ver a ver si es cierto. Porque es que las personas no pueden ser como uno quiere, o las personas no quieren, tampoco pueden ser que tú quieras como ellos. Pero por lo menos si uno llega a extremos, nosotros cuando tenemos muchos extremos en nuestra vida, por ejemplo la intolerancia, pues esos extremos son viciosos y todo extremo destruye. Cuando uno empieza a descubrir en esa reflexión que estoy hablando, nosotros encontramos sentido a la vida. Se siente una alegría tanto que uno dice, ay, yo no caía en cuenta y yo la estaba embarrando. Cuando uno dice la estaba embarrando y evalúa que, pues, que en la vida con muchas personas uno se equivocó y siente satisfacción y alegría porque no vuelve a hacer lo que hacía antes porque se dio cuenta que estaba equivocado, pues el cuerpo empieza a recibir una nueva información y esa nueva información llega a las células. Y eso, al llegar a las células, pues ayuda a sanar. Ese deseo de ladrar, de gritarle al mundo mi verdad. Escúchenme, mírenme. Es que nadie me escucha, nadie me cree. Yo tengo la razón. Todo eso libera. Uno lo que hace es empezar a reprogramar. La información es energía. Y según la información tóxica o no, es la salud de cada persona. Todos tenemos la capacidad de reprogramarnos de acuerdo a una valoración equilibrada, no extrema, de forma muy positiva. Recuerden El Caballero de la Armadura Oxidada, un audiolibro muy bueno, lo encuentran en YouTube. Él dice, yo soy bueno, amoroso y bondadoso.
y se creía bueno, amoroso y bondadoso, y no lo era. Tenía una armadura que no le permitía ser, solo lo creía, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a ser conscientes de cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros pensamientos, qué es lo que a mí me sirve y qué es lo que no me sirve. ¿Por qué cuando uno tose, pues hay una tensión nerviosa que me irrita? Pero quiero liberarme de esa tensión, pero no lo identifico. Cuando lo identifiques con estas herramientas, no te vas a sentir ahogado ante una situación, ante un contexto donde estás en ese presente, cuando se presenta esa tos que ¿cómo es? Te sofoca. Una situación, una persona, una idea. ¿Dónde está mi frustración? ¿Dónde está eso que me tiene cabizbajo? Que no me permite expresar. Toso, porque quiero liberar una emoción que está ahí. Cuando yo identifique qué es, la tos se va, porque ya la información no está, que te causaba zozobra, de pronto miedo, de pronto timidez, de pronto. Aún que me siento solo, o que me siento amargo, me siento amargado, es que se dice, o me siento triste, o aburrido, o incomprendido. Si a nosotros no nos comprenden, no nos debe importar que no nos comprendan. Nos debe importar es que tú o uno mismo se comprenda. Cuando uno se comprende, comprende al otro. Cuando uno es flexible con el otro. Cuando uno es amoroso con el otro. Cuando uno es equilibrado con el otro, porque todo eso se expresa con los demás. Entonces, empecemos a descubrir qué es lo que dentro de todo lo que hemos dicho. Tómese el tiempo del desierto, o sea, ese descubrir en la soledad, en esa reflexión, autorreflexión, en ese viaje interior, descubrir cuáles son las causas que me están irritando, que me causan esa tos, cuáles son los pensamientos que se me vienen o que estoy viviendo en este momento para que me venga esa tos. Cada vez que me viene esa tos, ¿qué es lo que está pasando por mi cabeza? Llegar a ese fin obligatorio que me está irritando porque lo identifiqué y empezar a transmutarlo desde el bienestar. Logrando esto, logrando esto, deja de presentarse la tos irritante. ¿Por qué? Porque ya no hay algo que te irrita, porque ya expresas. Se despide Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Conductividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. 1, 2.